A mediados del siglo XVIII, el territorio que hoy conocemos como Estados Unidos estaba compuesto por 13 colonias ubicadas a lo largo de la costa este de América del Norte. Estas colonias pertenecían al Imperio Británico y estaban bajo la autoridad del rey de Inglaterra. Aunque los colonos eran súbditos británicos, vivían a miles de kilómetros de Europa y habían desarrollado una identidad propia, con costumbres, economía y formas de organización diferentes a las de la metrópoli. Durante muchos años, las colonias prosperaron gracias a la agricultura, el comercio y la artesanía. Sin embargo, Inglaterra controlaba estrictamente el comercio colonial y exigía que las colonias compraran y vendieran productos únicamente a la metrópoli. Además, los colonos no tenían representación en el Parlamento británico, lo que significaba que no podían participar en las decisiones políticas que los afectaban directamente. Después de varias guerras en Europa, especialmente la Guerra de los 7 Años, Inglaterra quedó con grandes deudas. Para solucionarlas, el gobierno británico decidió imponer nuevos impuestos a las colonias americanas. Entre estos impuestos se encontraban la ley del azúcar, la ley del timbre y los impuestos sobre productos como el té. Estas medidas causaron un profundo descontento entre los colonos, quienes consideraban injusto pagar impuestos sin tener representación política. De esta inconformidad surgió la famosa frase: "No hay impuestos sin representación". Las protestas comenzaron de forma pacífica, con reuniones boicots y escritos políticos que defendían los derechos de los colonos. Intelectuales y líderes coloniales se inspiraron en las ideas de la Ilustración, que promovían la libertad, la igualdad y el derecho de los pueblos a gobernarse a sí mismos. Pensadores como John Locke influyeron en la idea de que el poder debía surgir del consentimiento del pueblo y no de la autoridad absoluta de un rey. Uno de los eventos más importantes que aumentó la tensión entre Inglaterra y las colonias fue el motín del té de Boston, en 1773. Como protesta contra el impuesto al té, un grupo de colonos disfrazados arrojó cargamentos de té al mar. Este acto enfureció al gobierno británico, que respondió con leyes más severas conocidas como las leyes intolerables, las cuales restringían aún más la libertad de las colonias. Ante estas medidas, las colonias comenzaron a organizarse políticamente. Se reunieron representantes en el primer Congreso Continental para discutir una respuesta común frente a Inglaterra. Aunque muchos colonos aún deseaban resolver el conflicto sin recurrir a la guerra, la tensión continuó aumentando. Finalmente, en 1775, se produjeron los primeros enfrentamientos armados entre las milicias coloniales y las tropas británicas en Lexington y Concord. Estos choques marcaron el inicio oficial de la Guerra de Independencia. Tras el estallido del conflicto, las colonias formaron un ejército continental y nombraron a George Washington como su comandante en jefe. Washington era un líder respetado, con experiencia militar y un fuerte compromiso con la causa de la libertad. Aunque el ejército colonial tenía menos recursos y entrenamiento que el británico, estaba motivado por el deseo de independencia. En este contexto de guerra y cambio, comenzó a tomar fuerza la idea de separarse definitivamente de Inglaterra. Cada vez más colonos creían que la única solución al conflicto era la independencia total. Este pensamiento sentó las bases para uno de los documentos más importantes de la historia: la Declaración de Independencia, que sería proclamada poco tiempo después. A medida que avanzaba la Guerra de Independencia, el conflicto entre las colonias americanas y el Imperio Británico se volvió cada vez más intenso. Aunque el ejército británico contaba con mayor experiencia, armas y recursos, los colonos tenían una gran ventaja: luchaban por su libertad y conocían bien el territorio. Esta motivación fue clave para resistir durante los años más difíciles de la guerra. Con el tiempo, las colonias comenzaron a recibir apoyo extranjero. Francia, enemiga histórica de Inglaterra, decidió ayudar a los rebeldes proporcionando armas, dinero y soldados. Esta ayuda
fue fundamental para equilibrar las fuerzas y permitió a los colonos obtener importantes victorias. España y otros países europeos también ofrecieron apoyo indirecto, debilitando aún más el poder británico. En 1776, los líderes de las colonias tomaron una decisión histórica: declarar oficialmente su independencia. El 4 de julio de ese año, se proclamó la Declaración de Independencia, un documento que afirmaba que todos los hombres nacen con derechos naturales, como la libertad y la igualdad. Este texto no solo rompía los lazos con Inglaterra, sino que también sentaba las bases de un nuevo sistema político. La guerra continuó varios años más, con importantes batallas en distintos territorios. Una de las más decisivas fue la batalla de Yorktown, en 1781, donde las fuerzas coloniales, lideradas por George Washington y apoyadas por Francia, lograron una victoria clave contra el ejército británico. Este enfrentamiento marcó prácticamente el final del conflicto armado. Si este contenido te ayudó a entender mejor la historia, no olvides suscribirte y seguir apoyando para aprender más temas históricos de forma clara y sencilla.